Las enfermedades cardiovasculares o infartos y derrames son la principal causa de muerte en todo el mundo. Se calcula que en el 2015 fallecieron 17.7 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. Ni el COVID ha hecho tanto daño, ya que hasta el momento han sido 6.6 millones de fallecidos. Por tal razón, ¿te has preguntado si es posible limpiar las arterias y evitar esta enfermedad? ¿A qué edad se produce esta enfermedad? ¿Cómo saber si necesito hacerme un examen de sangre? ¿Cuáles son los valores normales en los exámenes que miden las grasas en la sangre? Todos estos puntos lo veremos el día de hoy y les voy a dar una noticia muy impactante que siempre ha sido un paradigma y es cómo limpiar una placa de grasa de las arterias. Bien, empecemos primero por la causa del fallecimiento de estas personas, las placas de ateroma. Doctor, ¿qué es eso? Quiero que observen estas arterias. Se ven limpias, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si eres una persona con presión arterial alta, diabetes, colesterol, triglicéridos altos, fumas, consumes alimentos con muchas grasas saturadas, tienes familiares que sufrían de colesterol alto, sufres de artritis reumatoide o psoriasis, o tienes edad avanzada, es decir, más de los 40, 45 años? Tienes alto riesgo de formar esto, placas de grasa o placas ateromatosas en las arterias. Cuando una persona tiene mucho colesterol en el cuerpo, específicamente niveles altos de colesterol LDL, se forman estas placas. Doctor, ¿y eso, pero qué hace? ¿Cuál es el efecto de esas placas en nuestra salud? Lo que hace es disminuir el calibre de los vasos sanguíneos y con ello disminuye el flujo sanguíneo. Y si tienes presión alta o de repente el flujo sanguíneo aumenta, la placa sufrirá un corte y posterior a ello las plaquetas vendrán a taparlo, ya que piensan que es una lesión. Y lo único que hacen las pobres plaquetas es bloquear el flujo sanguíneo. Esa zona que no recibe sangre empezará a morir. Si sucede en el cerebro, producirá un accidente cerebrovascular conocido como derrame, y si sucede en el corazón, se llamará síndrome coronario o infarto. Facilito, ¿no? Esta es la causa del por qué la gente fallece o simplemente llegan tarde al hospital y el paciente se complica y con el pasar de los días o semanas fallece. Bien, doctor, ahora que sé cómo son las placas de grasa, ¿cómo puedo hacer para eliminarlas o prevenirlas? ¿Sabían que muchos afirman que las placas de grasa no se pueden eliminar del todo y solo se puede prevenir su progresión? Pues el día de hoy te traigo algo que cambia este paradigma. Miren esta imagen. Es una tomografía donde se puede ver la arteria coronaria, que es la principal que se afecta en los infartos de corazón. Y podemos observar una zona amarilla, la cual representa las placas de grasa. Y ahora quiero que observen esta imagen. Arriba, de izquierda a derecha, vemos cómo la placa de grasa aumenta. Y abajo, de izquierda a derecha, vemos cómo se puede revertir. Este fue un estudio donde se evaluó diversos tratamientos para ver cómo podríamos disminuir esas placas. Se encontró que lo único que lo consigue es el aumento del HDL en el organismo. Doctor, ¿qué es el colesterol HDL? El HDL es el colesterol bueno. Este saca el exceso de colesterol de las células y lo retorna al hígado para su eliminación, mientras que el LDL lleva el colesterol hacia las células. Por eso le llaman malo, entre comillas. Se han hecho estudios en animales y personas y se ha visto que las placas de grasa disminuyen cuando se aumentan los niveles de HDL. Sin embargo, administrar solo fármacos que aumentan estos niveles son dañinas para el hígado, además que si solo se aplican estos fármacos, no protegen del todo de ataques cardíacos. Por esa razón, se detuvo un poco la investigación. Sin embargo, los HDL son muy buenos para el organismo y tienen que siempre aumentarse o mantener elevados para prevenir estas enfermedades. ¿Podemos obtener o aumentar nuestros niveles de HDL en el cuerpo naturalmente? Sí se puede. Aquí te doy las formas para aumentar el colesterol HDL. 1. Dieta bajas en carbohidratos, es decir,
menos arroz, menos papa, y en vez de eso aumentar las verduras y proteínas, por ejemplo, pollo, claras de huevo. Número 2. Producto a base de soya. Leche de soya, por ejemplo. 3. Aceite de oliva, virgen o extra virgen. 4. Extractos de hoja de alcachofa. Estos son los alimentos que han demostrado que aumentan los niveles de colesterol HDL y con ello se puede limpiar arterias. Si vas a tomar tu juguito, métele alcachofa. Lo siguiente para aumentar el HDL son los estilos de vida que incluyen 1. Actividad física. American Heart Association recomienda un mínimo semanal de 40 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada de 3 a 4 veces por semana. Doctor, yo a la justa salgo a caminar. No importa, hay que caminar 1 hora, media hora al menos. 2. Alimentación a evitar. Tenemos que evitar las grasas trans, ciertos productos horneados, alimentos fritos, algunas margarinas. También hay que limitar las grasas saturadas, por ejemplo, de algunos lácteos y carnes que son procesadas. 3. Dejar de fumar. Hay que dejar esto porque se sabe que los productos del tabaco reducen los niveles de HDL y aumentan los niveles de LDL y triglicéridos. 4. Dejar de beber. En este caso hay que disminuir las bebidas alcohólicas. Puede ser un vasito o 2 vasitos, no va a pasar nada. Doctor, a mí me recetaron atorvastatina. ¿Qué hace la atorvastatina? Las estatinas son los medicamentos más efectivos para reducir el colesterol. Funcionan al bloquear una proteína en el hígado que produce LDL o colesterol malo. Pero, ¿tomar atorvastatina me limpia las arterias? En los estudios que se han realizado hasta ahora, la cantidad de reducción de las placas de grasa se da en 1 o 2 años, pero es muy pequeña, solo 1/100 de milímetro. Entonces, ¿por qué me dan atorvastatina? Te dan atorvastatina porque permite la estabilización de la placa de grasa, es decir, para que no se rompa, ya que luego vienen las plaquetas y lo tapan. También, la atorvastatina produce mayor reducción de los lípidos circulantes. A todo esto nosotros le llamamos los efectos pleiotrópicos de las estatinas. Doctor, ¿y la aspirina para qué la tomo? Las aspirinas la tomas porque es un antiagregante plaquetario. Son beneficiosas para reducir los coágulos sanguíneos y por lo tanto prevenir accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Una investigación realizada en el 2017 descubrió que no tenía ningún efecto en la reducción de la placa arterial. Existen también medicamentos que pueden aumentar o disminuir el colesterol HDL. Los niveles de HDL algunas veces mejoran con medicamentos utilizados para reducir los niveles de LDL y triglicéridos, como por ejemplo la niacina, los fibratos como el gemfibrosilo y ciertas estatinas, particularmente la simvastatina. Por otro lado, la atorvastatina, como les dije, demora en reducir la placa de grasa. ¿Cuándo debo hacerme un examen de sangre para saber si estoy bien de las arterias o no? Hay varias razones por las que uno puede necesitar un perfil lipídico o examen de grasas en sangre. Este examen se hace para detectar colesterol alto y hacer monitoreo, es decir, si el paciente va mejorando sus niveles de triglicéridos y colesterol. Las personas a quienes se les pide estos exámenes son porque tienen uno o más de los siguientes factores de riesgo. 1. Tener más de 45 años si es hombre o más de 50 si es mujer. 2. Haber tenido un resultado de colesterol alto en una prueba anterior. 3. Fumar cigarrillos. 4. Tener obesidad. 5. No hacer suficiente actividad física. 6. Tener presión arterial alta, hipertensión. 7. Tener diabetes o prediabetes. 8. Tener un familiar como un padre o un hermano que desarrolló una enfermedad cardíaca a edad temprana, por ejemplo antes de los 55 años. ¿Cuáles son los resultados normales de un perfil lipídico? Es común que se pregunten, doctor, ¿cómo están mis resultados? ¿Estarán bien o no? Saben, eso es algo fácil de responder. Ahora mismo les doy los valores para que vean si sus exámenes están normales. Cuando veamos el colesterol total, este tiene que estar por debajo de 200 miligramos por decilitro. En cuanto al colesterol HDL, este tiene que ser más de 60 miligramos.
Recuerden que este colesterol es el bueno y nos ayuda a sacar grasa de las arterias. Por otro lado, el colesterol LDL tiene que estar por debajo de 100 miligramos por decilitro y si tienen diabetes, menos de 70. Los triglicéridos tienen que estar por debajo de 150. Conclusión: las placas de grasa sí se pueden reducir o eliminar, pero aumentando los niveles de HDL. Los niveles de HDL aumentan con ejercicio y alimentos como la soya, aceite de oliva virgen y las alcachofas. Hay muchos más, pero estos son los principales. El tabaco, las grasas saturadas y el alcohol aumentan el LDL, que es el colesterol malo. Para hacerse un examen de lípidos hay que tener más de 45 años, tener antecedentes de colesterol alto, fumar, obesidad, no hacer actividad física, presión alta, diabetes o prediabetes. Recordar que para hacerse estos exámenes hay que ir en ayunas y en la noche anterior no haber comido grasas. Bien, mis queridos amigos, espero que esta información les sirva. No olviden que los infartos y derrames son la causa número 1 de fallecimientos en el mundo y sale mucho más barato prevenir que tratar la enfermedad y estar comprando pastillas. Aparte que podrán aumentar sus años de vida. En el próximo video hablaremos brevemente de la atorvastatina y más formas de aumentar el HDL. Muchas gracias.